Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de la llave Psi de todos los lunes, habitual. Bueno, un gusto estar nuevamente por aquí, que nos volvamos a juntar. Espero que salga todo bien. Ya me irán confirmando, tanto, bueno, imagen estimo que sí, pero bueno, estoy probando un nuevo micrófono, como ven. Así que, bueno, espero que se esté escuchando un poquito mejor de lo habitual. Bueno, la invitación de hoy es un tema ríspido, que ya van a ir viendo por dónde me interesa que lo vayamos em, recorriendo. Para eso, por supuesto, los medios habituales de contacto, de hecho, en el cajón de comentarios de YouTube, de este canal, van a encontrar la forma de poder contactarse con espacio. Y la idea, como siempre, es, de todo lo que vamos a ir viendo hoy, tratar de llegar a una visión lo más integradora y superadora posible. Esa por lo menos es la premisa, no sé si lo vamos a conseguir, pero bueno, me interesa así que podamos tener una ida y vuelta, que podamos justamente poder compartir ideas, reflexiones, puntos de vista, opiniones. Bueno, y que de paso, como siempre digo, se animen a pedir lo que les interese, temas, secciones, bueno, ustedes ya saben, lo habitual. Puntualmente, hola Ana María, ¿cómo te va? Presente, dice gracias. Confirmame si se escucha bien, si se escucha mejor, si se escucha igual, si se escucha peor, porque bueno, me interesa que esta cosa, este socotroco sirva para algo. Y bueno, vamos a ir entrando en este asunto polémico. Esta consigna que hoy les propongo, ni Dios, ni patria, ni familia, por ahora bien. Bueno, bien como siempre o bien mejor. Esto adquiere una renovada vigencia en un mundo donde estamos viendo que las estructuras simbólicas tradicionales atraviesan un proceso profundo de cuestionamiento, donde su potencia no radica solo en su dimensión política, sino en su capacidad para interpelar la subjetividad contemporánea. Es decir, ¿qué significa hoy pertenecer, identificarse, vincularse o rebelarse frente a los mandatos sociales? Bueno, gracias, Ana. Las instituciones clásicas, hablo de religión, el Estado-nación y la familia patriarcal, han organizado durante siglos la vida psíquica y social, funcionando como ejes de sentido y herramientas de control. Sin embargo, las transformaciones culturales, el avance del feminismo, las reivindicaciones de minorías, la crisis de autoridad y el surgimiento de nuevas derechas generan una tensión que redefine por completo la manera en que se constituye la identidad. Y hoy, puntualmente, voy a profundizar especialmente en 6 ejes: la familia, el feminismo, las derechas contemporáneas, las minorías, las contradicciones simbólicas y la subjetividad. Por acá es por donde vamos a ir transitando y, como siempre, haciendo una integración psicológica y filosófica. Bueno, vamos a empezar primero, en realidad voy a ir de atrás para adelante, es decir, de estos 3 pilares vamos a arrancar por la familia, cómo esto se ha transformado de un pilar simbólico a un territorio en disputa. ¿Por qué? Porque la familia tradicional funcionó durante siglos como la base psíquica sobre la cual se sostenía el orden social. La familia es el escenario originario del deseo, del conflicto y de la constitución del yo. Freud la concibió como la matriz donde se interiorizan prohibiciones, estaba chequeando si el micrófono seguía encendido,
prohibiciones, mientras Lacan entendió que la ley simbólica, esto que habitualmente llamamos el nombre del padre, organiza el deseo y ordena la estructura subjetiva. Este modelo tradicional presupone roles rígidos. El padre como portador de autoridad, la madre como garante de cuidado, los hijos como herederos del orden. Cada miembro ocupa un lugar predeterminado, sostenido por discursos religiosos, patrióticos y morales. Pero la familia tradicional también funciona como dispositivo disciplinario. Regula la sexualidad, define comportamientos aceptables, sanciona desviaciones y reproduce desigualdades de género. Hoy, las nuevas configuraciones familiares cuestionan esta estructura. Hola Carlita, ¿cómo te va? ¿De qué estamos hablando? Familias homoparentales, redes de crianza, maternidades compartidas, paternidades no normativas, familias ensambladas o vínculos afectivos múltiples que desestabilizan este ideal conservador. Psicológicamente, estas formas habilitan un yo menos constreñido por mandatos rígidos y filosóficamente nos vienen a decir que no existe un fundamento esencial para la familia tradicional. Su autoridad proviene más bien de la costumbre y no de la naturaleza. ¿Estamos? Bueno, ya saben ustedes, dudas, consultas, comentarios, para eso está el chat. Vamos a ver en un segundo orden de ideas cómo el feminismo vino a fracturar este orden patriarcal. Porque constituye la mayor ruptura del orden simbólico sostenido por Dios, patria, familia, a partir de que este cuestionamiento feminista muestra que la subordinación femenina no es accidental, sino estructural. Es decir, la tradición asignó a la mujer el rol de garante del hogar para asegurar la reproducción del sistema patriarcal. Desde la filosofía, Simone de Beauvoir denunció esta posición como construcción cultural. La mujer fue hecha lo otro. Judith Butler avanzó todavía más al demostrar que el género es performativo, es decir, sostenido por repeticiones normativas más que por esencias. Y otra filósofa, Silvia Federici, mostró cómo el capitalismo se apropió del cuerpo femenino para disciplinar la reproducción. Desde la psicología, este proceso implica una liberación del superyo patriarcal, la culpa por no cumplir el rol esperado, el mandato del sacrificio, la idealización de la maternidad como destino obligatorio. Filosóficamente, o volviendo a lo filosófico, el feminismo desmantela la idea de que exista un orden natural, subrayen esto, que justifique jerarquías entre los sexos. El avance de estos discursos genera, por supuesto, una reacción defensiva desde sectores conservadores que interpretan la igualdad como amenaza al orden moral. Sin embargo, la contradicción es evidente. Quienes exigen libertad económica buscan simultáneamente controlar la autonomía reproductiva y sexual de las mujeres. Vamos a ver ahora como tercer punto esta cuestión que les anticipé de las minorías y cómo esto vino a traer otra gran crisis, que es la crisis del sujeto universal. Porque la posmodernidad, o mejor dicho, arranquemos antes, la modernidad construyó un sujeto universal aparentemente neutro, pero en realidad masculino, blanco, heterosexual y propietario. Las minorías, ya hablemos de sexuales, étnicas, culturales, ponen en evidencia la falsedad de ese supuesto universal. Psicológicamente, quienes habitan identidades disidentes soportan el peso del estigma
generando efectos subjetivos como invisibilidad, disociación, vergüenza o culpa. Las identidades LGBTQ+, cuestionan la supuesta naturalidad del binarismo sexual. Las comunidades racializadas enfrentan estructuras de exclusión que se reproducen simbólicamente. Las minorías culturales desestabilizan el ideal homogéneo de nación. Filosóficamente, esto supone una revolución ontológica. La identidad deja de ser un dato esencial para convertirse en un proceso. Cito a otro filósofo, Paul Preciado, quien dice que lo que llamamos normalidad es un régimen político del cuerpo más que una verdad biológica. Veamos ahora cómo, desde la derecha de estos tiempos, se nos habla de una nostalgia, de un orden, y donde encontramos una contradicción. Este resurgimiento que se está dando como un fenómeno global de movimientos de derecha, tanto liberales como nacionalistas, se fundamenta en una narrativa de restauración. ¿Restauración de qué? Bueno, su ideal es un retorno imaginario a un pasado aparentemente ordenado, donde los roles estaban definidos y las autoridades no eran cuestionadas. Desde luego que este pasado nunca existió, por lo menos de esta manera que se lo cree recordar o evocar, porque es una construcción nostálgica funcional para movilizar afectos conservadores y donde vuelve a querer tomar posesión el poder real, que siempre está, aunque a veces un poco más solapado entre las sombras y otras, como está sucediendo ahora, bastante más expuesto a la luz. Bueno, yo les hablaba de una contradicción. ¿Cuál sería acá la contradicción? La contradicción central de estas derechas está en su doble discurso. Exigen libertad absoluta en el ámbito económico, mientras reclaman control moral en el ámbito sexual, afectivo y cultural. Proponen menos Estado, salvo cuando se trata de regular cuerpos, deseos o identidades. Me pregunto, y les pregunto, ¿qué libertad es una que se basa en la erradicación de lo distinto? Psicológicamente, este fenómeno lo podemos explicar como un intento de reducir la angustia frente a la incertidumbre y la complejidad de estos tiempos. Un intento, por supuesto, de reduccionismo, de simplismo, muy tentador para algunos, en cuanto a lo que venimos hablando siempre, estos atajos para no pensar. La diversidad, la pluralidad, la fluidez, que tanto trato de reproducir, generan malestar en quienes interpretan el cambio como amenaza. Así, la derecha se presenta como una defensora de la estabilidad simbólica, aun cuando lo haga reforzando desigualdades. Vamos a ir al quinto punto, esto que yo les decía, las contradicciones simbólicas, es decir, el choque entre el mandato y la transformación, porque vivimos en una época de profunda disonancia simbólica. Mientras la realidad social se diversifica, los discursos conservadores intentan reinstalar normas rígidas. Y esta tensión produce efectos psicológicos significativos. Culpa por no encajar en el modelo tradicional, angustia frente a la ruptura de vínculos idealizados, miedo a la diferencia. La contradicción es evidente. Se promueve la familia tradicional en sociedades llenas de divorcios, monoparentalidades y múltiples formas de convivencia. Se enaltece la figura del ciudadano modelo en contextos donde la identidad se vuelve cada vez más plural.
y se exige obediencia moral mientras se proclama la autonomía absoluta del individuo. Bueno, son estas inconsistencias las que generan malestar y polarización. Carla, no hay libertad si no hay conciencia. Exacto, exactamente. No puede haber libertad si no hay conciencia. Bueno, vayamos al sexto punto, que es el campo de batalla, el nuevo campo de batalla de la subjetividad. Porque la disputa central ya no se da únicamente en la política institucional, sino en el interior de la subjetividad. El conflicto entre mandato y deseo se intensifica. Donde aparecen estas preguntas: ¿pertenecer o diferenciarse? ¿Obedecer o crear una vida propia? ¿Repetir lo heredado o inventar nuevas formas de existir? La subjetividad propia de estos tiempos se forma en medio de discursos contradictorios, lo que genera identidades fragmentadas, inestables o en permanente transformación. Pero esta crisis también, como toda crisis, es oportunidad. Permite construir modos de vida más libres, más abiertos, menos rígidos por obligaciones externas. Las tensiones que vemos entre familia, feminismo, minorías y discursos conservadores no son simples choques ideológicos, son disputas por el sentido, por la identidad y por la forma de vivir. Cuando decimos ni Dios, ni patria, ni familia, no es un rechazo total a estas instituciones, y esto es lo que tiene que quedar bien claro, sino un cuestionamiento de su pretensión de universalidad. Es decir, ¿qué Dios, qué familia, qué Dios, qué nación y qué familia quiero o elijo? Y que por supuesto no tiene que ser lo mismo para todos. Lo que está en juego es la posibilidad de una sociedad donde múltiples formas de existencia coexistan sin subordinación. En realidad, lo debería reformular como ni el Dios, ni la patria, ni la familia que la derecha radical pretende. Un Dios antropomórfico, más propio de tótem y tabú, que el de Jesús, es decir, uno al estilo narcisista, o todopoderoso, o omnipotente, de se hace lo que yo digo, pero no lo que yo hago, más la figura de un tirano o un dictador. Y además, claro está, que tiene que ser blanco, con ojos claros, como ridículamente se lo representó a Jesús, que era todo lo contrario, y por supuesto heteronormativo. Pero además, hablamos de una patria cipaya y un solo modelo de familia: papá, mamá, hijo o hijos. Biológicos, por supuesto. El futuro dependerá de nuestra capacidad de sostener la pluralidad frente a los intentos de restauración autoritaria. La subjetividad es hoy el territorio donde se decide el conflicto. Ni Dios, ni patria, ni familia es un manifiesto radical que proclama una liberación total de las tres estructuras sociales y simbólicas consideradas tradicionalmente como los pilares fundamentales de la identidad, la moral y la pertenencia colectiva. Carla, siempre la elección debe contribuir a la integración social. A la integración también personal, pero donde yo pueda respetar cualquier tipo de elección, y no solamente la mía, o tomar una como una verdad, como la única verdad. Porque este análisis revela una profunda tensión entre las viejas concepciones de orden y las nuevas demandas de autonomía individual. Pero vamos viendo simbólicamente una por una. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de lo absoluto, lo trascendente. Simboliza el origen del orden moral, la fuente de la ley,
el sentido último de la existencia y la promesa de una verdad inmutable. Psicológicamente ofrece consuelo, trascendencia y una liberación de la ansiedad existencial a través de la fe. Filosóficamente representa el idealismo y la dependencia de un plano superior, que esto sería lo que conocemos como metafísica. Siguiendo esta pirámide, luego tenemos la patria, en un sentido de lo comunitario, lo cívico, que simboliza la identidad colectiva, la ley secular, la historia compartida, y el sentido de pertenencia a un territorio, o mejor dicho, a un grupo político territorial. Psicológicamente nos da un sentimiento de seguridad y propósito común, esto de la causa nacional, y filosóficamente representa la primacía de lo social y el Estado por sobre el individuo, lo que conocemos como nacionalismo o comunitarismo. Finalmente llegamos a la familia, que esto sería lo íntimo, lo personal, que simboliza el origen biológico y afectivo, el primer espacio de socialización y el cumplimiento de roles predeterminados a través del género o el parentesco. Psicológicamente, por supuesto, es la base del apego, la seguridad emocional y la transmisión cultural. Y filosóficamente representa la tradición, el destino biológico y la jerarquía naturalizada. El rechazo a estas tres dimensiones, al unísono, es un acto de anulación del superyo colectivo y personal, un intento de borrar los mapas morales y de identidad heredados. La negación de estas estructuras abre la puerta a una concepción de la vida y el ser que es inherentemente moderna y posmoderna. Psicológicamente, la búsqueda del yo autónomo es una declaración de individuación. Implica que el sujeto se niega a definir su valor, ya sea moral o su propósito, a través de fuentes externas y heredadas. Y se busca una ética autofundada y una identidad autoconstruida. Existe un rechazo de lo que Freud llamaría el narcisismo de las pequeñas diferencias, es decir, la pertenencia a un grupo como fuente de superioridad y a la neurosis de la dependencia. El individuo se enfrenta a la angustia de la libertad, como la describe Sartre, asumiendo la responsabilidad total de sus elecciones sin el paraguas protector de una divinidad, de un Estado o de un clan. Es un grito de liberación contra la culpa, ya sea religiosa o familiar, y la opresión política. Filosóficamente, el posmodernismo se alinea con el existencialismo, que decía que la existencia precede a la esencia, donde el ser humano nace como un lienzo en blanco, sin esencia divina, nacional o familiar predeterminada, y debe crear su propio significado. El individuo es una libertad arrojada a un mundo sin garantías. Esto, por supuesto, conecta con el pensamiento de Nietzsche, especialmente con la idea de la muerte de Dios, que implica el colapso de todo sistema de valores trascendente y la necesidad del Übermensch, lo que él llamaba el superhombre. Es decir, crear nuevos valores, una nueva moral, una moral de señores y no de esclavos. Es una crítica a las metanarrativas, la idea de que existe una gran historia, un plan divino, el destino de la nación o la tradición familiar, que da sentido a vidas individuales. Por el contrario, se favorece lo local, lo personal y lo efímero frente a lo universal y eterno. ¿Estamos? ¿Venimos bien? ¿Se va más o menos entendiendo? Porque ahora me quiero meter, como solemos hacer, vamos a ver la contracara. Es decir, como todo tiene luces y sombras, vamos a ver las contradicciones y las tensiones que esto genera. ¿Por qué?
La principal contradicción de ubicarse en esta posición, ni Dios, ni patria, ni familia, es que aunque se busque la libertad, a menudo lo hace negando la propia condición humana de ser en el mundo, que es inherentemente relacional y simbólica. Somos seres en relación, somos seres sociales. Y frente a un sentido dado por Dios o la tradición como verdades absolutas, si el sentido es creado por el individuo como verdad personal, pensemos que el sujeto, todo sujeto necesita sentido para vivir, pero al rechazar las únicas fuentes históricamente disponibles, se arriesga al nihilismo, que es la negación de todo principio religioso, político y social. Es decir, nos vamos al otro polo. Frente a una identidad colectiva, patria, familia o iglesia, el sujeto proclama una identidad autónoma y fluida, el yo creador. En el otro extremo, la autonomía total puede llevar a un aislamiento social y a la pérdida del anclaje afectivo, es decir, a una soledad radical, como el arquetipo del ermitaño. La identidad necesita del otro para ser reconocida. Recuerden esto, que lo hemos visto justamente varias veces cuando he hablado sobre el deseo. Desde la concepción tradicionalista, la moral es objetiva, es decir, hay ciertos mandamientos y leyes. La antítesis valida una moral subjetiva y situacional, es decir, una ética individual. En el otro polo, el rechazo a todo marco ético colectivo puede conducir al solipsismo moral, esto es, una forma radical de subjetivismo según la cual solo existe aquello de lo que es consciente el propio yo. O, en otros términos, a la incapacidad de establecer vínculos de confianza y responsabilidad social. Por ende, tenemos una contradicción psicológica. Al derribar los tres pilares de seguridad y pertenencia, que serían la identidad basal, el sujeto se enfrenta a un vacío existencial. La liberación de la opresión puede convertirse en la opresión de la propia soledad. Guarda con esto. Esta nueva concepción de autonomía tiene que encontrar formas de suplir la necesidad psicológica de vínculo y trascendencia sin recaer en o sin volver a la obediencia ciega, al dogma, al fanatismo. Y después tenemos una contradicción filosófica, porque la deconstrucción de estas estructuras es necesaria para el progreso intelectual, pero no nos olvidemos que el ser humano vive en el lenguaje, inmerso en el lenguaje y en las instituciones. Quien dice ni familia sigue siendo hijo de una o perteneciente a una. Quien dice ni patria ocupa un territorio bajo una ley. Entonces, la auténtica libertad, esto que, como decía Carla, no reside en la negación simple, sino en la reapropiación consciente de los conceptos, es decir, en decidir qué significan Dios, patria y familia para el individuo liberado, transformándolos de dogmas en elecciones personales, apropiándose de esos conceptos. Y hoy más que nunca, el ejercicio de estas contradicciones lo encontramos en estas nuevas formas de derecha que defienden una retórica moral basada en el conservadurismo social, pero que es insostenible frente a la biografía personal de quienes la defienden. Si ustedes contrastan, esto es, como habitualmente se dice, no predican con el ejemplo. Este fenómeno se explica porque el objetivo principal no es precisamente la coherencia moral, sino la movilización política contra un enemigo cultural percibido. Veamos, a ver si les puedo compartir pantalla. Déjenme ver un segundito.
A ver si puedo descargar esto. Porque me parece interesante que lo veamos juntos. A ver. Mm, mm, mm. A ver, lo voy a tener que tener por acá. Ahí va. Paciencia, ¿eh? Dudo, luego existo. Ahí va. Qué bueno, acabas de formular un nuevo paradigma, Carla. A ver, ¿dónde está esto? Acá. A ver, ahí. No sé si... Ahí está. Bueno, esto es lo que me interesaba que veamos juntos. Porque estamos hablando de... Fíjense cómo está dividido. Primero confírmenme si ven lo que yo veo, que es este power con estas tres columnas donde tenemos el patrón de comportamiento personal, una retórica moral defendida y la contradicción. El patrón personal, estamos hablando de divorcios o múltiples parejas. Es decir, lo que se proclama, que es la defensa de la familia tradicional como la única unidad social viable y crítica a la ideología de género que supuestamente destruye el matrimonio. Esto es lo que se dice, pero no lo que se hace. La contradicción, justamente, el líder mismo no ha logrado sostener la institución familiar que defiende, normalizando en su vida lo que condena en el discurso social, la ruptura del pacto conyugal y la familia no nuclear. Después tenemos hijos fuera del matrimonio, vida personal glamurosa. Lo que se dice y se pide o se obliga es la promoción de una moral cristiana o de los valores esenciales de decoro, humildad, castidad y monogamia. Pero por supuesto, el líder proyecta una imagen de ruptura de normas o de opulencia que nada tienen que ver con austeridad o recato, y donde el yo es centro de atención frente al nosotros comunitario. ¿Está? Bueno, ahora vamos a ir a la segunda, que les quiero mostrar. ¿Dónde está? Bueno, acá está. Ahí está. Bien. Que esto seguimos con la misma idea, es decir, patrón de comportamiento personal, la moral defendida y la contradicción. Y acá tenemos la crítica al feminismo, a la agenda woke, de esto ya hemos hablado, que promueve la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Y después, la contradicción que nos encontramos es que justamente muchas mujeres líderes en estos movimientos, ya sea directamente presidentes o quienes ocupan cargos de poder muy importantes, han llegado a esos lugares como beneficio directo del movimiento feminista y esta igualdad de oportunidades. Es decir, critican lo mismo que hizo posible su ascenso. Y, finalmente, la defensa del orden, el respeto, la decencia. Y después, en la realidad, nos encontramos con la utilización de violencia verbal, violencia física, la utilización de las redes como justamente expresiones que rompen toda idea de decoro, de buenas formas, de respeto, de diálogo. Bueno, esto era lo que les quería mostrar. La clave de esta contradicción no es que la audiencia sea ciega a la hipocresía, sino que la prioridad del liderazgo ha cambiado. En este marco de populismo de derecha, la incoherencia no es necesariamente vista como un defecto, sino como una prueba de autenticidad. Esto es lo loco. El líder que tiene fallos personales, que es esto que veíamos,
que es divorciado, que usa un lenguaje fuerte, que se presenta como un anti-establishment, o como un hombre, mujer del pueblo, que no está sujeto a las reglas puritanas y etilistas. Insisto, vuelvan a pensar o traigan a la memoria lo que vimos en Tótem y Tabú. Es decir, ahí teníamos a esta figura patriarcal, justamente el jefe del clan o de la tribu, que era esta filosofía de toda la ley se aplica a ustedes, pero no se aplica a mí. El mensaje es, en otras palabras, ¿qué puedes decir sobre la machosfera? Antes, perdón, para mí es el ego el que domina toda esa cuestión. Va bastante más allá, Carl, no es solamente una lucha, por supuesto tiene que ver con eso, pero tiene que ver con lo que está diciendo después Ana. Es esta idea de volver a, por eso yo les hablaba de una cierta nostalgia antes, de volver a estos lugares rígidos, de volver a estos lugares, a estos roles que parecieran, o eso nos quieren hacer creer, parecerían ser mandatarios, lo cual, por supuesto, haría mucho más sencillas las cosas a nivel pensamiento, pero eso no quiere decir que estén bien. La idea justamente es que aprendamos a desarrollar cada vez funciones cognitivas más demandantes, cada vez más complejas, y no que nos volvamos cada vez, como nos quieren, más idiotizados y más automatizados. Así que sí. ¿Qué puedo decir sobre eso? Bueno, es la normalización de todo esto. Esto que hace referencia a Ana son comunidades en línea que justamente promueven cada vez más de definiciones justamente reduccionistas de lo que implica ser hombre. Y dando lugar a esto, a que el feminismo y la igualdad de género les viene a correr un lugar. A ver, por supuesto que los viene a desafiar. Pero como siempre digo en este espacio, lo que no se integra y se ve como amenaza en otro es aquello que se envidia, es aquello que justamente enfurece porque no es reconocido, está reprimido en el propio yo. Entonces, cuando lo veo en el otro, lo veo como una amenaza, lo veo como algo a erradicar. Y el hombre no será completo, no podrá crecer si no integra esa parte, si no integra su parte femenina. Estará justamente privándose de el contacto con sus emociones, de poder conocerse. Pasa que, bueno, esto viene desde hace milenios, en este sentido de asociar la emocionalidad con vulnerabilidad, con debilidad. Y es todo lo contrario. Es esta idea de que si te conectas con las emociones, bueno, sos un maricón o corres el riesgo de volverte femenino, afeminado o una mujer. Y bueno, por supuesto que todo lo contrario. Estaríamos hablando de un hombre capaz de desarrollar ternura, compasión, comprensión, con lo cual esto ayudaría muchísimo a erradicar la violencia en el mundo. Pero bueno, de esto es de donde se agarran estos sectores para volver a la carga con estas ideas. ¿El mensaje cuál es? Yo también soy imperfecto como ustedes, pero mi misión, presten atención a esto, mi misión es salvar la nación o la cultura de la amenaza woke. Y el que elige acompañar con su voto perdona la falta moral personal a cambio de esta supuesta valentía percibida en la batalla cultural.
Filosóficamente, el fenómeno se basa en la separación entre la moral personal y la finalidad política. La coherencia ya no se exige en la vida privada, sino en el discurso público. Mientras el líder siga atacando eficazmente al enemigo ideológico, el woke, es considerado un héroe y su vida personal pasa a ser irrelevante o un asunto privado que debe ser perdonado. El principal, fíjate que hay una charla de es woke, ahí espera que te lo pongo en el chat. Hay una charla de lo que yo hablé sobre este tema, que está como ideología, yo hice ahí un juego de palabras, como ideología woke, H-U-S, criticando justamente a quienes combaten esto. ¿Por qué? Porque lo de woke quiere decir despierto en inglés. La traducción es despierto. Esto fue un movimiento que se originó en las minorías negras de Estados Unidos y después, es decir, como una lucha frente a la supremacía blanca, y después se extendió a todas las minorías, es decir, minorías al feminismo, a las minorías LGBTQ. Todo eso engloba el movimiento woke. Pero fíjate que ya desde llamarla ideología, ya ahí estamos, ya se está, es toda una declaración de posicionamiento. Porque por supuesto que esto no es una ideología, esto es una realidad. No se trata que uno tiene una orientación sexual diferente por tratarse de una ideología. Pero bueno, esto es lo que quieren hacer creer justamente los que quieren o quisieran erradicar todo esto. Entonces, yo decía que el principal imperativo político no es la construcción de un modelo de vida tradicional, sino la destrucción del modelo progresista. La negación, esto del anti-woke, es más fuerte que la afirmación o la pro-tradición. Es decir, la amenaza, ¿cuál sería? Lo que vos decías antes. El machista ve amenazado su dominio. Siente que le vienen a ocupar su espacio de poder. La supremacía blanca barra heteronormativa siente que le vienen a sacar su lugar. Ahí pasa la amenaza. Los defensores volvemos al comienzo, Dios, pero no hablamos de Dios o dioses. Hablamos de Dios, concepción antropomórfica, judeo-cristiana, sobre todo el del Antiguo Testamento, es decir, un Dios blanco, heteronormativo, colérico, vengativo, juicioso, dictatorial, que castiga a los infiernos a quienes no obedecen y premia al cielo a los que sí. De paso vean la charla sobre el demiurgo en este sentido. Patria, un sentido de patria, por supuesto, yo decía una patria cipaya, una patria al servicio de los intereses dominantes, y una familia cuyo único modelo es, de vuelta, la familia tradicional, únicamente hombre-mujer, casada para la reproducción, donde no se tolera ni hablar, el divorcio, la sexualidad por fuera de la idea de la reproducción, es decir, la sexualidad como placer, y ni hablar de otro tipo de modelos de familia. Nada que ver con el Dios de Spinoza, exactamente. Y donde, en absoluta contradicción, ninguno de los personajes que más defienden esta postura cumple esos parámetros, que ahora lo vamos a ver en más detalle. Es decir,
La contradicción existe porque la lucha contra el wokismo se ha convertido en un movimiento de identidad política, donde la lealtad a la causa prevalece sobre la adhesión a los códigos morales que esa misma causa dice defender. Y este patrón, como dije recién, es visible en figuras prominentes de la derecha populista y conservadora a nivel global, tanto presidentes como líderes de movimientos que utilizan una retórica de rescate de valores, mientras sus biografías personales contradicen sobremanera esos mismos valores de estabilidad familiar y moral tradicional. Vamos a ejemplos. Trump es el ejemplo más citado de esta contradicción. ¿Por qué? Porque fue y sigue siendo uno de los que más ferozmente carga contra este socialismo cultural y la corrección política, apelando a una base religiosa y socialmente conservadora. Bueno, quien dice defender la ley y el orden y los valores americanos tiene 3 matrimonios, escándalos extramaritales por donde quieran y reiterados ataques a mujeres y minorías de todo tipo. Hace poco intentó, esto fue la semana pasada, intentó voltear la ley de matrimonio igualitario, pero no lo logró. No me extrañaría que en algún tiempo intenten lo mismo acá, ya que somos especialistas en copiar lo mejor. Otro ejemplo, Bolsonaro, que encontró eco entre los evangélicos y su historia nos habla también de divorcio, 3 matrimonios, fíjense la coincidencia con Trump, y un lenguaje también misógino y homofóbico. Y el nuestro, que todo el tiempo apunta contra el feminismo y lo que denomina ideología de género, que como ya dije es todo un posicionamiento, acusándolos de destructores de la economía y de la sociedad. Bueno, recuerdan el discurso de Davos. Tal cual, Carla, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Sí. Bueno, con este último ni hablar, que su vida nos muestra un soltero sin hijos, o mejor dicho, diciendo que sus hijos son sus perros, en una relación extraña con su hermana, como si ella fuera la primera dama, puesta en el lugar de la primera dama. Y ya que hablo de ella, justamente un ejemplo de cómo una mujer llegó a un cargo semejante por o gracias a la lucha feminista que tanto se esfuerzan en criticar. Igual que la presidenta de Italia, que de otra manera jamás hubieran podido alcanzar un puesto como ese. Bueno, en estos casos es que el líder utiliza la retórica conservadora como un arma política para movilizar a una base que sí valora esos ideales tradicionales, donde la incoherencia personal es tolerada y hasta celebrada por 2 motivos claves. Primero, la lucha es prioritaria, es decir, esto que decía antes, el votante perdona las fallas personales porque el líder es visto como el único guerrero dispuesto a enfrentar al enemigo cultural, el wok. Y segundo, la transgresión como autenticidad. Esta falta de decoro o el historial personal complicado son reinterpretados o acomodados como la prueba de que el líder no es parte del establishment hipócrita, sino un hombre o mujer de verdad. ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer un repaso general. Y ahora sí, lo vamos a ir viendo en orden. El rechazo a Dios es el pilar más radical y fundacional de esta tríada, atacando el origen mismo del sentido, la moral y la autoridad. Desde una perspectiva psicológica y filosófica, la negación de la figura divina implica una ruptura total con la trascendencia y la aceptación de la inmanencia radical del ser humano. Pensemos que Dios actúa como el máximo superyo, representa la ley moral inmutable, la autoridad absoluta que vigila y juzga. La negación de Dios es un acto de parricidio simbólico. Vuelvo a traer lo de Tótem y Tabú, una declaración de que el sujeto se niega a someter su conciencia, sus deseos y su moral a una autoridad externa e invisible.
Este rechazo busca liberar al individuo de la culpa, el miedo al castigo y la neurosis de la obediencia que la fe organizada a menudo le impone, al menos la fe católica, que es la que ha prevalecido en nuestra cultura. Dios ofrece la promesa de sentido y la negación de la muerte a través de la vida eterna o la trascendencia. Al decir ni Dios, el sujeto acepta la finitud y la contingencia de la existencia. Psicológicamente, esto nos trae la angustia de la libertad, como ya vimos que la describe la filosofía existencial. El individuo tiene que crear su propio significado en un universo indiferente, enfrentando la soledad radical sin la promesa de un plan divino o un consuelo final. Esto implica pasar de una ética heterónoma, es decir, la moral viene de afuera de Dios, a una ética autónoma. La moral es autofundada, es propia. El individuo se convierte en su propio legislador moral, responsable de cada elección sin la coartada de un mandato divino. Ana María, rechazo a Dios, participio simbólico. Excelente. Bueno, gracias. Y filosóficamente, ni Dios o no Dios, es un eco de los movimientos más profundos de la modernidad y posmodernidad. Bueno, por supuesto, vuelvo a la declaración de Nietzsche, Dios ha muerto. Esto no significa, y acaba la cuestión, no es un pronunciamiento a favor del ateísmo, sino el colapso de todo el sistema de valores metafísicos que durante milenios se construyó sobre la base de la creencia en un absoluto, o en ese absoluto. El colapso de la fuente de la verdad y la moral puede conducir al nihilismo, donde el individuo reconoce que no hay verdades objetivas, sino interpretaciones. Y acá está la cuestión. En la misma línea de Sartre, el rechazo a Dios implica que la existencia precede a la esencia. Esto es lo que me interesa que les quede. Yo no vengo acá a proponer una psicología o una filosofía de la anticreencia. Lo que vengo a decir es, no tomen cualquier esencia impuesta o asumida automáticamente, sino primero existan y construyan a partir de la búsqueda esa esencia. Es invertir los valores. No, como ya pensemos, nosotros desde que nacemos ya se nos van, como que nos van formateando la cabeza. Es esto, primero hacemos quienes hacen la catequesis y cumplen todos los pasos, ya se nos está imponiendo ahí una religión. Y no te atrevas a cuestionarla. Se nos impone toda la cuestión patriótica. No te atrevas a cuestionarla. Lo mismo con los mandatos familiares. Entonces, el punto es, como decía Carla, dudo, luego existo. Duda primero de todo, y ahí elegí. Tu Dios, tu patria, tu familia, tu lugar en el mundo. No hay un Dios que haya predefinido la naturaleza humana, nuestra esencia. Por lo tanto, nacemos como una nada y estamos condenados a ser libres para construir nuestra propia esencia a través de nuestras acciones y decisiones. No Dios es el requisito previo para la plena responsabilidad. Filosóficamente esto nos lleva a un abandono del idealismo y una afirmación del materialismo o el agnosticismo radical. La realidad es solo lo inmanente, lo observable, lo terrenal, rechazando cualquier plano trascendente o sobrenatural. El ser humano es el único responsable de construir el mundo, no solo su vida, sino las estructuras de valor y significado que lo rodean. Es decir, partamos de ahí y por supuesto que después cada uno elija lo que decide creer. Acá nadie está hablando de no existe lo trascendente o lo sobrenatural. La contradicción que encontramos acá
es decir, en la negación de Dios, es que al liberar al individuo del yugo de la moral divina, simultáneamente se lo arroja al desamparo total. Y si bien la liberación es el objetivo, el resultado inmediato es la ausencia de un marco referencial para la acción, lo que es profundamente difícil de sostener en un sentido psicológico. El sujeto que proclama no Dios tiene que asumir esa tarea pesada de crear sus propios valores sustitutivos para evitar caer en el otro lado, es decir, en el vacío del nihilismo destructivo. Es decir, que es pasar de la fe ciega al directamente la falta de sentido en todo, es decir, la nada misma. Por eso me parece más saludable, con este ímpetu habitual que tengo de integrar y buscar el camino del medio, que en todo caso cada uno construya su propia creencia, pero una creencia fundamentada en la propia experiencia, no en una imposición o en una esperanza frente a la desolación. Esto de cuando uno escucha este tipo de discursos, algo tiene que haber o en algo tengo que creer, más una resignación que una opinión fundamentada. Es decir, postulo un Dios elegido, meditado, sentido, experimentado y sujeto a duda. Como diría Nietzsche, solo creería en un Dios que supiera bailar. Un Dios artista o el Dios naturaleza de Spinoza. Un Dios creativo. Un Dios juego. Ahora vamos al rechazo a la patria, es la negación del segundo pilar fundamental, la identidad colectiva, el orden cívico y la lealtad al Estado-nación. Esta negación se enfoca en desmantelar las estructuras de pertenencia territorial, histórica y política. Psicológicamente, la patria, la nación, el Estado, actúa como un sustituto del clan o la tribu, proporcionando un sentimiento de pertenencia y propósito compartido más allá de la familia. Esta identidad nacional suele ofrecer esto que les traía de Freud, el narcisismo de las pequeñas diferencias, donde la pertenencia al grupo o la nación se convierte en una fuente de autoestima. Es decir, el nosotros es mejor que el ellos. O sea, siempre estamos en esta cuestión yo, no yo y el otro. Y el otro, por supuesto, como amenaza. Entonces, al decir ni patria, el individuo se niega a definir su valor a través de la bandera, la historia o la superioridad de su grupo de origen. Busca una identidad autodefinida y universalista o puramente individual, libre de fronteras psicológicas impuestas por el nacionalismo. La patria exige lealtad, sacrificio, ya sea militar o económico, e identificación con una historia que puede incluir culpas y glorias, muchas veces no propias. El rechazo viene a ser un grito contra la coerción estatal y la obligación de armar una entidad abstracta. Más que de armar, yo diría amar. Viene a ofrecer el consuelo de la fraternidad y el apoyo en una comunidad extensa. Negarla implica aceptar la soledad social o la necesidad de construir comunidades alternativas que no se basen en la geografía o en la historia, de vuelta, impuestas. Filosóficamente, la no patria se alinea con las críticas radicales a la autoridad del Estado-nación y a las ideologías de la identidad territorial. La postura se opone a las filosofías que dan primacía al colectivo, ya sea la polis o el Estado, sobre el individuo. Como hemos visto cuando hablamos del deseo desde la visión filosófica, en el idealismo de Hegel o el nacionalismo de Herder. En otras palabras, el individuo no debe su existencia, ni su moral, ni su significado al Estado. Es una afirmación del individualismo radical frente a la ideología colectivista nacional. Desde un punto de vista liberal y kantiano extremo,
Esto implica la preferencia por la ciudadanía mundial o el universalismo humano por encima de las divisiones artificiales de las naciones, y que la dignidad humana es anterior y superior a cualquier código legal o emocional impuesto por una frontera. De hecho, se rechazan los conceptos de frontera y soberanía nacional como ficciones opresivas. En su expresión más radical, no patria o ni patria es una postura anarquista. Rechaza la legitimidad de toda forma de dominación estatal, jerarquía política y ley coercitiva que no sea autoimpuesta. En otros términos, el individuo es soberano sobre sí, sin deber de lealtad al gobierno o a un territorio. Busca deconstruir este mito de la identidad nacional como un mecanismo de control de masas. Ahora, la contradicción de rechazar la patria es que el individuo, que esto ya lo había anticipado, está inevitablemente incrustado en una estructura política territorial. Esto no lo podemos negar, incluso por más que intente negarla. Es decir, el individuo, por más autosoberano que se crea, está sujeto a leyes, infraestructura, moneda y protección o coerción del Estado que dice negar. Y esa negación absoluta no elimina la realidad política. La patria, en su acepción más sana, la polis o la república, es también el espacio donde se ejerce la ciudadanía activa, el diálogo y la justicia social. O sea, de vuelta, acá tenemos los dos polos. El riesgo es caer en la anarquía. El camino del medio, que es el que siempre me interesa, es esto, una ciudadanía activa. No una patria sometida, una patria cipaya, sino una patria participativa. Formo parte y la co-construyo. Porque rechazarla puede llevar a una despolitización o a una fuga hacia lo que veíamos hace un rato, el solipsismo político, donde el sujeto no asume la responsabilidad de la comunidad en la que vive. Y esto lo estamos viendo cada vez más, porque se creen que la participación política cada vez es menor y siguen esa tendencia. Cada vez vota menos gente y cada vez le interesa a menos gente, cada vez se involucra menos gente. Entonces, el individuo que proclama ni patria busca la liberación política total, pero debe encontrar una manera de vivir y relacionarse socialmente sin un marco negativo, sin un marco normativo, perdón, más allá de sus alianzas efímeras o su propia ley. Por algo el idealismo de Hegel fracasó. Bueno, y ni hablar, el tercer pilar ya lo hemos arrancado por ahí, ya lo he desarrollado al comienzo y bastante extensamente, el tema de la familia, que apunta también, por supuesto, a una interpelación. Es esto que decía antes, Ana, caer en, como hablábamos con el nihilismo, es una postura donde es la nada misma, es justamente caer en los extremos. Es una forma, para decirlo más técnicamente, es una forma radical de subjetivismo donde solo existe existe aquello de lo que yo soy consciente. El resto lo niego. Esa es la cuestión. Es decir, soy la única mente que existe y no hay nada más. Es un punto interesante porque lo podemos asociar con algunas cuestiones espirituales, donde se dice esto mismo, pero esto nos tiene que llevar a un trabajo, en todo caso, bueno, justamente el otro está ahí para hacernos eco de lo que está en nuestra mente y trabajar eso que estaría en nuestra mente, no negar al otro. Ahí está el riesgo. No sé si se entiende. Porque si no corremos el riesgo de esto, del aislamiento, y donde nada ni nadie me importa. Bueno, voy a esto. Todo nos tiene que llevar a una interpelación, porque aún eligiendo la soledad, estoy hablando del tema familia ahora, seguimos atados a vínculos que nos condicionan,
ejemplo, amigos, que pueden transformarse, como habitualmente se dice, en la familia elegida. Lo que tenemos que dejar de lado es la idea preconcebida de la familia como clan. La familia no es un clan desde el psicoanálisis, porque el psicoanálisis distingue entre la estructura familiar basada en funciones simbólicas y la transmisión psíquica, y por otro lado la naturaleza de un clan que se relaciona con la cosanguinidad y la jerarquía de poder más explícita. Es decir, son lazos cosanguíneos y una verticalidad frente a un modelo mucho más horizontal y donde no importa compartir el vínculo cosanguíneo, sino las interrelaciones simbólicas. Exacto. En síntesis, ni Dios, ni patria, ni familia no se trata, lo digo una vez más, de la negación, sino de la elección libre de un destino, tanto el familiar, el comunitario, como el divino, en la lucha del deseo frente al mandato. Esto es lo más importante. La gran pregunta es, ¿dónde me ubico yo frente a dónde me ha ubicado el gran otro? Llamémoslo Dios, patria o familia. ¿Estamos? Bueno, espero que se haya entendido, sobre todo esto último, es lo que más me interesa. Muchísimas gracias, Ana y Carla, por participar. Se hizo interesante. Y bueno, lo que siempre digo, anímense a pedir temas y cuestiones que les interesen. No me olvidé, Ana, de lo tuyo. Así que bueno, nos estaremos volviendo a ver la semana que viene a la misma hora. Muchísimas gracias y nos vemos. Hasta luego.